Hoy vamos a analizar el tiempo físico de forma evolutiva para concluir con una explicación más desarrollada del tiempo cuántico. Debemos comenzar con la física clásica. Es la física que estudia todos los fenómenos que se pueden medir correctamente en el mundo normal que nos rodea. Veamos el caso específico del tiempo. Se define como tiempo a una magnitud con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Y un reloj es cualquier dispositivo que pueda medir el tiempo transcurrido entre dos sucesos. Por lo tanto, para la física, el tiempo es lo que mide un reloj. La variable tiempo se usa en toda la matemática de la física y siempre se cumplen todas las leyes físicas que fueron y son demostradas experimentalmente. Esas leyes de la física clásica son universales e independientes del lugar donde se miden todas las magnitudes. El tiempo es absoluto e igual en todos lados. Por lo tanto, hay simultaneidad en todo lo que existe en el universo. Es como decir que todo existe al mismo tiempo. La física clásica es intuitiva y destila sentido común. Si estoy calculando la velocidad promedio de mi automóvil en el último viaje que hice, si la carretera subía o bajaba un poco, no me interesan las variaciones del orden de 10 a la menos 43 segundos en el tiempo. Muy distinta es la situación de un científico tratando de determinar un fenómeno físico dentro de un laboratorio de investigación. Por eso usamos medidas científicas absolutas y medidas prácticas. Para la medida científica se necesita precisión y para la medida práctica se necesita criterio. Los científicos también usan la medida práctica de la velocidad de la luz en el vacío redondeada a 300.000 kilómetros por segundo. La física clásica hoy sigue siendo nuestra física cotidiana. En 1897, el experimento de Michelson y Morley fue uno de los más importantes en la historia de la física. Demostraron que el éter no existe y además que la velocidad de la luz se emite igual y constante en todas direcciones. Esta fue la base para que Einstein afirmara su postulado de que la velocidad de la luz c es la misma para cualquier observador aunque esté en movimiento. Por eso creó la física de la relatividad, que estudia los fenómenos físicos para observadores que se mueven a altas velocidades. Y tuvo que crear el concepto de sistemas de referencia. Un sistema de referencia es aquel en que todo se mueve a la misma velocidad y está en el mismo nivel de gravedad. Y un marco de referencia es un volumen de espacio concreto con el mismo sistema de referencia. Dentro del marco de referencia, todo lo que contiene se mueve a la misma velocidad constante. Y todo ese espacio tiene el mismo nivel de un campo gravitacional. Por lo tanto, lo que no se mueve dentro de ese marco de referencia es como si estuviera quieto, aunque el marco que lo contiene tenga una velocidad constante. En la superficie de la Tierra, por ejemplo, por una combinación de movimientos astrales, todos nos estamos moviendo a una velocidad aproximada de 800 kilómetros por segundo. Sin embargo, cuando estamos parados al costado de una carretera, nosotros estamos inercialmente quietos y los automóviles que circulan están en movimiento a velocidades normales para nuestro entorno. Por lo tanto, con una medida práctica de la gravedad, tenemos un marco de referencia inercial en toda la superficie de la Tierra, donde los relojes tienen un tiempo propio, que si también lo medimos en forma práctica, es igual dentro de todo este marco de referencia mundial donde nos movemos. Tanto si circulamos en un tren a una velocidad normal constante o dentro de un avión, todo lo que nos rodea estará quieto. No importa cuán rápida sea la velocidad. Si la velocidad es constante, todo estará inercialmente quieto y las leyes de la física se cumplen como si todo estuviera realmente quieto. Entonces, dentro de cualquier marco de referencia inercial, se cumplen las leyes de la física clásica. Antes de la relatividad,
En la física clásica había un solo marco de referencia que abarcaba todo el universo. Por eso se cumplía el principio de simultaneidad universal, es decir, todo lo que existe existe al mismo tiempo. Cuando Einstein estableció la existencia de múltiples marcos de referencia, como dentro de un tren o un avión en movimiento constante, en cada uno de ellos todo sigue igual como en la física clásica, pero no para un observador desde otro marco de referencia distinto. En la relatividad, cada marco tiene su tiempo propio distinto de los demás. Por lo tanto, la simultaneidad se cumple dentro de cada marco. Pero esa simultaneidad es distinta a los demás marcos de referencia. Por otro lado, si el marco de referencia sufre una fuerza exterior, entonces se acelera y deja de ser un marco de referencia inercial. Por ejemplo, si el marco de referencia es un automóvil circulando a baja velocidad constante y de golpe se acelera, sentimos una fuerza que nos aplasta contra el respaldo del asiento. Entonces se rompe la inercia del marco de referencia, porque todo lo que está dentro de ese automóvil también recibe la misma influencia de esa fuerza exterior al marco. Su velocidad se acelera y deja de ser constante. Ya no tenemos un marco inercial. Y dentro del marco ya no se cumplen las leyes de la física clásica. Pero Einstein hizo un descubrimiento imaginativo notable. Si un marco de referencia estuviera en el vacío sin gravedad, adentro todo estaría flotando libremente. No hay movimientos influidos desde el exterior. Supongamos que tenemos un marco inercial en el vacío como si fuera dentro de una nave espacial a velocidad constante, que si se acercara a un gran cuerpo masivo, puede entrar en su campo gravitacional y comienza lo que llamamos caída libre, producto de la fuerza gravitacional de Newton. Entonces, la velocidad del marco ya no es constante porque se acelera. Sin embargo, dentro del marco todo sigue siendo inercial, porque lo que no se mueve adentro es como si siguiera estando quieto. Einstein se dio cuenta que si estábamos en caída libre dentro de una caja cerrada sin fricción del aire, no nos daríamos cuenta que estamos cayendo aceleradamente. Por lo tanto, la gravedad no puede ser una fuerza. Y en 1912, Einstein dejó establecido el principio de equivalencia. Estar en el vacío sin gravedad o en caída libre es lo mismo. La aceleración de la gravedad no cambia la inercia dentro de un marco de referencia. Y la gravedad no es una fuerza, sino una deformación del espacio. Según John Wheeler, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Pero entonces, ¿cómo se podría comprobar experimentalmente que el espacio se dobla con la gravedad? Einstein propuso que si una estrella está detrás del Sol, no la podemos ver. Pero, si no nos encandilara, debido a que la gravedad del Sol dobla el espacio a su alrededor, los fotones de esa estrella doblarían cerca del Sol. Y entonces veríamos a esa estrella en la posición B. Para evitar el encandilamiento del Sol, la Luna nos podría ayudar, aprovechando la sombra producida durante un eclipse total de Sol. Se iba a producir un eclipse total de Sol en 1919 y una expedición científica británica encabezada por Davidson y Crommelin decidieron poner a prueba la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. El 29 de mayo de 1919, en Sobral, en la costa de Brasil, estos investigadores tuvieron cerca de 4 minutos de eclipse total para hacer 27 fotografías del cielo mostrando las 12 estrellas que planeaban observar. Finalmente seleccionaron 8 imágenes nítidas. Un mes más tarde, los científicos fotografiaron las mismas estrellas exactamente en el mismo lugar en el cielo, solo que por la noche, sin la presencia del sol. En agosto de 1919 empezaron el camino de vuelta a Inglaterra.
En noviembre de 1919 se publicó el estudio final sobre el eclipse haciendo el siguiente anuncio: los resultados de las observaciones aquí descritas apuntan definitivamente a confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein. En 1921 ya había un clamor de pedidos para que le otorguen el premio Nobel a Einstein. Las cosas extrañas que ocurrieron hasta otorgarle el premio Nobel a Einstein son mucho más que una curiosa anécdota. No todos estaban convencidos con la nueva teoría de la relatividad. El prestigioso francés Henri Bergson afirmaba que la duración de un fenómeno es algo relativo, medido por un número de unidades de tiempos o de simultaneidades que son invariables. Entonces, si todos los movimientos del universo, incluido el giro del planeta Tierra, se aceleraran o se retrasaran en la misma proporción, para la física nada va a cambiar y los movimientos internos de nuestros relojes también se van a acelerar o retrasar sin que nos demos cuenta, y todo seguiría existiendo simultáneamente. La relatividad de Einstein destruía ese principio de simultaneidad de todo lo que existe. Además, se tenía que demostrar experimentalmente la variación del tiempo en los distintos sistemas inerciales. Hoy nadie discute los postulados de Einstein, pero ¿qué pasaba desde 1905 hasta poco después de 1915? No se habían construido naves suficientemente rápidas que pudieran transportar un reloj para medir la diferencia de velocidades en el avance del tiempo. Tampoco se habían construido relojes suficientemente precisos como para comprobar que la gravedad ralentizaba el tiempo medido de los relojes. En 1921, el único candidato firme al Nobel de Física era Einstein. Arthur Eddington describió el sentimiento general: Einstein está por encima de sus contemporáneos, como lo estuvo Newton. Pero la Academia Sueca no le podía dar el Nobel de Física porque su teoría de la relatividad no había sido demostrada experimentalmente. El premio de 1921 se declaró vacante. Pero al año siguiente, la lista de nominaciones a Einstein siguió creciendo, y la solución fue premiarlo por sus descubrimientos del efecto fotoeléctrico. El 10 de noviembre de 1922, en la casa de Einstein en Berlín y en la de Bohr en Copenhague, se recibieron 2 telegramas donde se les informaba con idéntico texto que se les concedía el premio Nobel. Arrhenius, secretario de la Academia Sueca, envió a Einstein una carta el mismo día donde le aclaraba: como ya le he informado por telegrama, en la reunión de ayer la Academia Real de Ciencias ha decidido otorgarle el premio Nobel de Física del año pasado en consideración a sus trabajos en física teórica y en particular a su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, pero sin tener en cuenta el valor que se le otorgará a sus teorías de la relatividad y la gravitación una vez que sean confirmadas. No se le cerraba la puerta a un segundo premio Nobel cuando su teoría de la relatividad y la gravitación fueran confirmadas experimentalmente. Einstein había deducido que la gravedad debe afectar a la frecuencia y la longitud de onda de la luz. Cuando un fotón se emite hacia arriba desde la superficie terrestre, con el segundo emitido se mide un tiempo TE, pero el tiempo se va haciendo más rápido a medida que nos elevamos. Es decir, el tiempo TR a una distancia R del centro de la masa donde se reciben más arriba, los segundos son más cortos. Los fotones que se emiten hacia arriba desde la superficie de la Tierra tienen una frecuencia medida con los diferentes segundos de cada altura local. La frecuencia emitida FE es la cantidad de ciclos por cada segundo medido con el tiempo TE. Y la frecuencia recibida FR resulta en menos ciclos contenido por segundos más cortos. Por lo tanto, entran menos ciclos en cada segundo recibido. Y resulta que la frecuencia emitida FE sobre la recibida FR es mayor que 1.
es lo que Hubble había llamado Z+1 en el efecto Doppler en 1929 para probar que las galaxias se alejaban de nosotros en un universo en expansión. En el laboratorio Jefferson de la Universidad de Harvard se hizo el primer experimento para probar esta teoría. Robert Pound y su ayudante Glenn Repka, con ingeniosos mecanismos para la tecnología de entonces, midieron la diferencia de frecuencia en fotones de muy alta frecuencia. Entre el tejado y el sótano del laboratorio, a una distancia de solamente 22,6 metros. A este cambio de frecuencia de la luz lo llamaron corrimiento al rojo gravitacional en lugar de efecto Doppler. En 1959, Robert Pound y Glenn Repka finalmente lograron probar esta predicción crucial e informaron sus resultados con una precisión de medición del 10% y más tarde la mejorarían al 1%. Pero Einstein ya había fallecido en 1955 y nunca recibió el segundo premio Nobel. Este hecho es mucho más que una anécdota curiosa, porque describe claramente que la teoría de la relatividad estuvo congelada durante más de 40 años. En ese casi medio siglo se hicieron los avances científicos más importantes de la humanidad hasta entonces, pero los científicos modernos se concentraron en la física cuántica y dejaron de lado hacer un análisis profundo de la naturaleza del tiempo. Y con el avance de nuestra tecnología humana, a partir de 1960 fuimos experimentando mucho más sobre la variación del tiempo en distintos marcos de referencia. En la astronomía moderna, cada tanto se descubren nuevos fenómenos que confirman una y otra vez las teorías de Einstein. El efecto Shapiro es una experiencia fundamental relacionada a la relatividad general que no se predijo con la teoría de 1915, sino que se descubrió cerca de 50 años más tarde, en 1964, cuando Irwin Shapiro demostró que a la relatividad general le faltaba este efecto fundamental. No solo la trayectoria de la luz es desviada por un campo gravitatorio, como se había demostrado con el eclipse de 1919, sino que además los fotones disminuyen su velocidad al atravesar este campo gravitacional. Se pudo comprobar mediante el estudio del eco radar emitido desde la Tierra para reflejarlo en el planeta Mercurio y recibirlo nuevamente. Cuando por la posición de Mercurio está detrás del Sol, como en el punto A, los fotones debían pasar cerca del Sol. Entonces el eco se recibía demorado. La señal se recibía más lenta que la velocidad de la luz. En cambio, cuando Mercurio estaba sin la interferencia del campo gravitacional del Sol, como en el punto B, la velocidad de la señal hacia y desde Mercurio era normal, es decir, igual a la velocidad de la luz. Pero este primer método era relativamente impreciso porque el eco recibido resultaba demasiado débil. La primera constatación precisa de la disminución de la velocidad en el campo gravitatorio de los fotones que pasaban cerca del Sol fue hecha por las sondas Vikings que aterrizaron en Marte en los años 70. Las señales emitidas desde la sonda en Marte viajaban directamente hasta la Tierra. Se pudo medir la velocidad con que viajaban esas señales tanto cuando se recibían directamente como cuando estaban detrás del Sol, y los fotones tenían que pasar cerca de su campo gravitacional. Esas medidas, mucho más precisas, corroboraron definitivamente el efecto Shapiro en campos gravitacionales. Pero se hizo otro descubrimiento trascendental. Si se manda una señal de una frecuencia conocida desde Marte a la Tierra, ya vimos que los fotones cambiaban su trayectoria cuando pasaban por el campo gravitatorio del Sol. Pero además, esos fotones son recibidos en la Tierra con la misma frecuencia que fueron emitidos desde Marte. La energía transportada a la entrada del campo de gravedad es igual a su frecuencia multiplicada por la constante de Planck.
y en esos años 70 ya se pudo comprobar que esa misma energía abandona el campo gravitacional del cuerpo masivo. O sea, los cambios gravitacionales en el espacio y el tiempo que rodean al fotón no cambian su frecuencia interna mientras está en movimiento. Con el eclipse del año 1919, pudo probarse experimentalmente la hipótesis de las lentes gravitacionales. Es otra de las ideas olvidadas de Einstein que fueron tomando real importancia con el tiempo. Desde la década de 1980 ya sabemos que las galaxias se comportan como si fueran un cuerpo único gravitatorio, deformando todo el espacio a su alrededor, provocando el ya conocido fenómeno de la lente gravitacional. Y podemos predecir que si un agujero negro pasa frente a una galaxia, podría deformar toda la luz que nos envía. Pero hasta hace muy poco tiempo, los agujeros negros también eran una posibilidad teórica muy resistida por la comunidad científica. ¿Desde cuándo fueron predichos? Desde hace más de 2 siglos. En 1783, por el científico inglés John Michell. Se basó en las ya conocidas leyes de Newton para la gravedad. Partió del concepto de energía potencial gravitatoria. Si se tiene una masa mayor M mayúscula que produce un campo gravitatorio dentro del cual está una masa menor M minúscula a una distancia R entre centros, se llama energía potencial gravitatoria al trabajo necesario para empujar esa masa menor hasta el infinito. Según su definición, la energía potencial será siempre negativa y su máximo es 0 cuando la distancia R que separa las masas es infinita. A medida que los cuerpos se acercan, el valor de la energía potencial es mayor en cantidad absoluta, pero de signo negativo. Por lo tanto, el acercamiento de las masas disminuye la energía potencial y al contrario, cuando la distancia R es infinita, la energía potencial toma su máximo valor, que es 0. Cuando dentro del campo de gravedad de nuestro planeta arrojamos algo hacia arriba a una distancia r del centro de la masa terrestre, lo hacemos con cierta energía cinética, que depende de la velocidad inicial que le agreguemos, o sea, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero esa energía cinética se reduce en el tiempo por efecto de la energía potencial. La energía total del cuerpo arrojado es su energía cinética menos su energía potencial. Entonces pueden ocurrir 2 cosas. Si la energía cinética inicial es menor que el valor absoluto de su energía potencial, lo que arrojamos hacia arriba pierde energía y vuelve a caer al suelo. Pero puede ocurrir que la energía cinética inicial sea igual a la energía potencial. En ese caso, a la velocidad inicial de la energía cinética se la llama velocidad de escape VE, porque es igual a la energía potencial y lo arrojado hacia arriba se aleja para siempre y por lo tanto podemos despejar el valor de la velocidad de escape VE. Al igualarse las 2 energías, la velocidad de escape resulta ser la raíz cuadrada de 2 veces la constante universal de la gravedad por la masa que provoca el campo gravitatorio sobre la distancia r del cuerpo que se aleja, al centro de la gravedad de la masa. Es notable que la velocidad de escape no depende de la masa del cuerpo que se aleja. Pero a medida que la masa del cuerpo que produce el campo gravitatorio se hace más grande, mayor es la velocidad de escape que se necesita para vencer a su gravedad. Ocurre que esa masa m puede ser tan grande que la velocidad de escape necesaria resulte igual a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad que existe en nuestro universo. ¿Qué ocurre cuando la velocidad de escape se hace igual al valor máximo c, la velocidad de la luz? Entonces, ni la luz puede abandonar ese cuerpo masivo. Desde afuera no veríamos nada. El 27 de noviembre de 1783, John Michell escribió un artículo que más tarde se publicó en la revista de la Royal Society, donde anticipaba la existencia de estrellas oscuras. Las llamaba Dark Stars, que quizás es un nombre más adecuado que agujero negro o black hole,
como por primera vez lo llamó John Archibald Wheeler en 1967. Pero mucho antes, en 1916, Schwarzschild hizo una tremenda combinación entre John Michell y la relatividad general de Einstein, mientras era un soldado alemán voluntario durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, retomó la ecuación de John Michell para la velocidad de escape igual a la velocidad de la luz, y despejó el valor del radio de ese objeto masivo oscuro que desde entonces se llama radio de Schwarzschild. Y en segundo lugar, tomó la fórmula de la relatividad especial de Einstein que modifica el tiempo con la velocidad del reloj. Entonces, reemplazó la velocidad v por la velocidad de escape v sub e de John Michell y explicó exitosamente la variación del tiempo en un campo gravitacional como el de la Tierra, donde t0 es el tiempo equivalente al reloj quieto de Einstein y ahora es el tiempo en el vacío, a una distancia teórica infinita fuera del campo gravitacional de la Tierra. Y el tiempo tr es el medido a una distancia r del centro de la Tierra, que antes era el tiempo del reloj en movimiento de la relatividad especial. Y fue una solución perfecta para la variación del tiempo en un campo gravitacional en absoluta armonía con la relatividad general de Einstein. Esta es la fórmula de la velocidad de escape de John Michell y la podemos reemplazar dentro de la raíz cuadrada. Y 2gm sobre c al cuadrado lo podemos reemplazar por el radio de Schwarzschild. Con lo que el tiempo a una distancia r del centro de la masa de la Tierra nos queda exitosamente expresado con el radio de Schwarzschild, con la masa de la Tierra y con la velocidad de escape a la distancia r de su centro. Y gracias a estas simples fórmulas del año 1916, hoy se corrigen los tiempos en los satélites que nos indican nuestra posición con el GPS. Por supuesto, tomamos como ejemplo a nuestro planeta Tierra, pero estas fórmulas de variación del tiempo con la gravedad se cumplen para cualquier cuerpo masivo. Pero quedó un problema sin resolver hasta el día de hoy. Nadie pudo demostrar que Henri Bergson no tenía razón cuando cuestionaba la no simultaneidad de los marcos de referencia de Einstein. El conflicto de los diversos avances del tiempo con la existencia simultánea no se ha resuelto. Si bien se ha demostrado que se pueden medir diferentes tiempos T1 y T2, seguimos con la paradoja de los hermanos gemelos, que se reencuentran uno joven y otro viejo, como ya vimos en Teoría 001. Recordemos el ejemplo de los molinos de viento. Sopla el mismo viento en todo el campo, que sería el ahora universal que con toda razón reclamaba Henri Bergson. Ahora es este momento en todo momento, que avanza para permitir los movimientos en el espacio tridimensional y avanza exactamente igual en todos lados. El molino sería nuestro reloj, que al girar mide el tiempo en las unidades que hemos inventado, gracias al avance del viento ahora. Y nuestro molino da una vuelta completa cuando ha pasado una cantidad Q de aire. Pero nuestro vecino puede tener otro molino, que para dar una vuelta su molino necesita una cantidad Q de aire diferente. Como si fueran relojes de distintos marcos de referencia, nuestros molinos giran a distintas velocidades, pero la velocidad del viento ahora sigue siendo igual para todos. Veamos qué conclusiones sacamos con este modelo. Ya vimos que los distintos marcos de referencia varían con las velocidades colectivas del contenido, las diferencias de gravedad y los diferentes tiempos marcados por los relojes. Pero la magnitud distancia es una medida igual para todos los marcos de referencia. 1 metro es aquí donde estoy, es igual a 1 metro en la estación espacial o en la Luna. En el centro del Sol hay un agujero negro de 6 kilómetros de diámetro, que es igual a la distancia de mi casa a la oficina. El largo de Planck es la distancia más pequeña que existe.
es la que se le permite mover a un fotón cada vez que se cumple un tiempo de Planck. Definimos al píxel como el punto más pequeño en una fotografía o una pantalla, que tiene un color o matices de gris que van desde el blanco al negro. Cuanto más pequeño es el píxel, mayor es la fidelidad con que observamos el conjunto. Podemos imaginar a un píxel tridimensional que sería el volumen de la esfera más pequeña que podría existir y que es igual en todo el universo. ¿Cómo sería? Obviamente, tendría que tener un diámetro igual a un largo de Planck, la distancia más pequeña que existe. Las zonas grises no existirían, porque no puede haber distancias menores a un largo de Planck. Tampoco podemos imaginar a estas esferitas como si fueran un montón de pelotitas de ping-pong estáticas apiladas. Porque dependiendo de la dirección que viaja el fotón, siempre se va a encontrar otro píxel adyacente a la esfera donde está el fotón. Habiendo hecho esta aclaración, por razones prácticas de ahora en adelante, nosotros vamos a usar cuadraditos bidimensionales para representar a los píxeles esféricos del espacio universal. En uno de ellos vamos a ubicar a un fotón. Ya sabemos que no hay fotones quietos. O viajan a la velocidad de la luz o no existen. También sabemos que a los fotones se les permite moverse un largo de Planck cada vez que transcurre un tiempo de Planck completo. Pero el tiempo de Planck se mide en segundos que dependen del reloj de cada lugar. En este análisis todavía no queremos usar ese instrumento de medida del tiempo porque funciona diferente en cada marco de referencia. Vamos a analizar una propiedad del universo que es igual en todos los marcos, que es el avance homogéneo de la hora, como si fuera un viento igual para todos esos marcos de referencia. Por lo tanto, vamos a establecer que un fotón se puede mover al píxel adyacente cuando haya pasado un cuanto de hora Q, como cuando el molino de viento da una vuelta. Q es una cantidad concreta de avance de la hora, cuyo avance sopla igual en los distintos marcos de referencia. Y al final, siempre vamos a tener la misma cantidad de avances del ahora Q que largos de Planck avanzados por el fotón en cada marco. Y recordemos que la distancia es una magnitud que no varía entre los diferentes marcos de referencia. A esta propiedad debemos aprovecharla para comparar esos distintos marcos. Veamos cómo. La otra constante universal en todos lados es la velocidad de la luz, que por definición en cada marco de referencia es igual a un largo de Planck sobre el cuanto de hora Q propio. Y esa velocidad de la luz nos está relacionando la distancia con el tiempo. Además sabemos que cuando el fotón se adelanta n largos de Planck, el avance universal de la hora será igual al mismo número n de cuantos de hora Q transcurridos. Y eso nos permite medir el avance de la hora con la distancia recorrida por ese fotón en metros, porque cuando medimos la distancia que avanzó el fotón n largos de Planck en metros, nos indica que avanzó también n cuantos de Q propios. Y si dividimos esa distancia medida en metros por la velocidad de la luz, que también debe ser igual en todos los marcos de referencia, podemos saber cuántos n cuantos Q de ahora pasaron. Y ya podemos empezar a usar nuestras unidades para la distancia y para la velocidad de la luz. En primer lugar, el largo de Planck es 1,61 por 10 a la menos 35 metros y como hemos dicho, es igual en todos los marcos de referencia. El número n va a determinar la distancia que va a viajar el fotón, medida en metros, y tenemos la libertad de darle cualquier valor porque n largos de Planck sobre n largos de Q de ahora sigue siendo igual para calcular la velocidad de la luz en todos los marcos de referencia. Entonces, adoptamos el número n igual a 1,85 por 10 a la 43. ¿Por qué?
para que n veces el largo de Planck nos dé una distancia recorrida por el fotón igual a 299.792.458 metros, que es la misma distancia que recorre la luz en un segundo propio de ese marco de referencia. Y la distancia recorrida por el fotón sobre la velocidad de la luz es igual al paso de un segundo propio de ese marco de referencia. Y de esta manera medimos el avance de la hora en ese marco con su reloj, porque NQ es un segundo propio cuando el fotón recorrió 299.792.458 metros a la velocidad de 299.792.458 metros por segundo propio. Entonces, si dividimos al segundo propio en n partes, nos da el valor del cuanto Q igual a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos propios. Por lo tanto, ya podemos definir el tiempo de Planck. El tiempo de Planck es una constante igual en todos los marcos de referencia cuando el tiempo se mide con un reloj dentro de ese marco. Entonces, el tiempo de Planck siempre será 5,39 por 10 a la menos 44 segundo propio en todos los marcos de referencia inerciales. Y segundo propio es el tiempo que marca un reloj ubicado dentro de ese marco de referencia cuando el fotón viaja 299.792.458 metros. Esto es una confirmación que todas las leyes de la física se cumplen con el tiempo propio de cada marco de referencia. Y ya podemos concluir que no existe un segundo universal absoluto, sino que cada marco de referencia tiene su segundo propio con el cual podemos medir el avance de la hora universal. Y podemos medir al segundo propio con la distancia, que sí es igual en todos los marcos de referencia. Un segundo propio es el avance de la hora necesario para que el fotón viaje 299.792.458 metros en ese marco. Entonces, podemos hacer un reloj patrón con dos espejos separados a medio metro. Si emitimos un fotón para que rebote de ida y vuelta con el espejo de enfrente, cada 299.792.458 de esos rebotes pasa un segundo propio y podemos recorrer todo el universo con estos espejos que van a producir la misma cantidad de rebotes por segundo propio, ya sea en la Tierra a nivel del mar, en la Luna, cerca del agujero negro de la Vía Láctea, en la galaxia de Andrómeda o cerca del fondo cósmico de microondas. Estemos en las condiciones que sean, un segundo propio siempre es igual al avance de hora necesario para que se produzcan esta cantidad de rebotes del fotón. Desde el año 1967 se define a un segundo como el tiempo necesario para que un átomo del isótopo de cesio 133 produzca esta cantidad de ciclos, pero hemos visto que no existe un segundo universal, sino el segundo propio de cada lugar donde está ese reloj. Se dice que este reloj tiene la precisión de un segundo cada 30 millones de años. Por lo tanto, va a distinguir distintos tiempos a nivel del mar o a 100 metros sobre el nivel del mar, en el Ecuador o a 1000 kilómetros del Ecuador, todas las variables muy comunes en nuestro mundo cotidiano. Como medida práctica, sí podemos decir que en toda la superficie de la Tierra todos nos movemos a 8000 kilómetros por segundo y estamos dentro del mismo marco de referencia. Y todos estamos quietos cuando nos sentamos a almorzar. Pero eso no sirve para un reloj tan preciso. Hay que usar medidas científicas para que se conserven la precisión de un segundo cada 30 millones de años. Supongamos que decidimos poner este reloj patrón de cesio 133 a nivel del mar, exactamente en la línea del ecuador terrestre. ¿Sería suficiente como para tomarlo como reloj patrón? Hay demasiadas variaciones.
La velocidad de giro de la Tierra fluctúa de un día para el otro, como ya analizamos en Teoría 002. El tiempo que nuestro planeta tarda en completar una rotación aumenta o disminuye una fracción de milisegundo y los días son cada vez más cortos. La Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene forma ligeramente elíptica. Tenemos los movimientos de precesión de equinoccios, el movimiento de nutación. Y además no podemos evitar el bamboleo de Chandler, que también influye para que el reloj atómico pueda seguir siendo preciso en cualquier ubicación para coordinar con absoluta precisión a las otras medidas científicas. Por lo tanto, el planeta Tierra no es el mejor lugar para ubicar un reloj que mida un tiempo universal de alta precisión. Entonces, ¿qué podemos hacer para coordinar todos los tiempos que medimos en distintos marcos de referencia? Si tenemos los marcos de referencia 1 y 2, vamos a medir la duración de un evento desde el inicio hasta el final, que tendrá un avance concreto de la hora universal para todos los marcos de referencia inerciales. Por lo tanto, desde el inicio hasta el final, la duración de dicho evento debe tener el mismo avance de la hora en los marcos de referencia 1 y 2. Es como el mismo viento soplando igual en todo el campo. Y los relojes son como los molinos que giran a distinta velocidad. Por eso el reloj del marco 1 marca T1 veces segundos 1 y el marco 2 T2 veces los segundos 2. Pero ambos han medido el mismo avance de la hora, de inicio a final del evento observado simultáneamente. Vamos a tomar el mismo número n del ejemplo anterior para calcular los segundos S1 y S2, donde n es la cantidad de cuantos Q1 necesarios para que el fotón avance aproximadamente 300 millones de metros en el marco 1 y es igual a un segundo propio S1. Y nQ2 también será un segundo propio S2 para que el fotón avance 300 millones de metros en el marco 2. Y T1 veces el segundo 1 en el marco 1 es el mismo avance del ahora que T2 veces el segundo 2 en el marco 2. Podemos reemplazar el segundo 1 por NQ1 y el segundo 2 por NQ2. Y al simplificar n a ambos lados de la ecuación, nos queda la igualdad del tiempo marcado T1 por su cuanto de ahora Q1, que es igual al tiempo marcado T2 por Q2. Y ya podemos definir la ley del tiempo cuántico. Midiendo un evento simultáneamente desde marcos de referencia distintos, los tiempos T propios por los cuantos Q propios de cada marco son siempre iguales. Entonces, al medir la duración del mismo evento desde distintos marcos de referencia, cada uno tiene un segundo propio igual a n cuantos de ahora Q, donde n es igual a 1,85 por 10 elevado a la 43. Y los relojes marcan los tiempos T1, T2 y T3, que son la cantidad de segundos propios NQ1, NQ2 y NQ3 de cada marco. Y por la ley del tiempo cuántico, son todos iguales entre sí para el mismo avance de la hora universal en todos los marcos. Y el problema de la simultaneidad universal queda solucionado, porque para todos los marcos de referencia, en todo momento ha pasado la misma cantidad de ahora universal. Veamos un ejemplo sencillo. Tenemos el marco de referencia 1 con un cuanto de ahora Q1 y un marco de referencia 2 con un cuanto de ahora Q2, donde el cuanto Q1 es 20 veces mayor que Q2. O sea, que en el marco de referencia 1, el fotón consume 20 veces más de ahora universal simultáneo para avanzar 300 millones de metros que en el marco de referencia 2. Una rueda da un giro completo en el marco de referencia 1 y hay un observador que quiere saber
¿A qué velocidad se mueve esa rueda desde el marco de referencia 2? El reloj del marco 1 mide la duración del giro en 1 segundo, pero es 1 segundo del marco 1. ¿Cuánto tiempo medirá para la duración de ese giro el reloj del marco de referencia 2? Tenemos que aplicar la ley del tiempo cuántico. T1 por Q1 es igual a T2 por Q2. Por lo tanto, el tiempo medido T2 será igual a la relación de cuantos Q1 sobre Q2 por el tiempo marcado T1 en el otro marco. Hemos dicho que Q1 es 20 veces más largo que Q2. Por lo tanto, el reloj del marco de referencia 2 va a marcar 20 segundos. Por eso, cuando la rueda gire 20 vueltas en el marco 1, el observador del marco 2 verá solamente una vuelta. Si bien este es un ejemplo burdamente simple, nos permite entender claramente el concepto de cómo podemos comparar los tiempos medidos por los distintos relojes en distintas condiciones de su sistema de referencia. ¿Ocurre algo así en la vida real? Sí. Cuando un astrónomo observa girar a una estrella muy cerca del agujero negro del centro de la Vía Láctea. Pero cuando consideramos variaciones medidas en millonésimas de segundos o tiempos más cortos, podemos deducir que las comparaciones son un poco más difíciles de comprender. Por ejemplo, sabemos que La Paz en Bolivia está a 3.600 metros sobre el nivel del mar en el hemisferio sur y Miami está casi a nivel del mar en el hemisferio norte, pero tienen el mismo tiempo civil y están en el mismo uso horario. Si colocamos un reloj atómico en Miami y otro en La Paz, Bolivia, entonces, con la física de los tiempos cortos, vamos a comprobar que la gente en La Paz vive más rápido que en Miami. La gente en Miami vive menos tiempo que en La Paz. La gente en La Paz envejece más rápido que en Miami. Y el día es más corto en La Paz que en Miami. Claro que estas pequeñas diferencias en mini fracciones de segundo por día no le afecta a la gente. Recordando a la paradoja de los gemelos, la gente en Miami es como el hermano viajero y en La Paz como el que se quedó en la tierra. Y podemos seguir agregando toda clase de ejemplos cuando analizamos el tiempo con la física de los tiempos cuánticos, es decir, la física de los tiempos muy cortos. Para hacer estas comparaciones, solamente necesitamos un reloj atómico de cesio 133 en cada marco de referencia. Pero si tenemos el reloj solamente en uno de los marcos de referencia, ya no podemos aplicar la ley del tiempo. Pero podemos usar a un fotón mensajero que nos diga lo que ocurre en el marco de referencia sin reloj. En el marco de referencia donde tenemos el único reloj, su tiempo propio será la base de todos nuestros cálculos. Por eso lo vamos a llamar T0, dentro del marco de recepción donde estamos los observadores. Y al marco que nos envía el fotón lo vamos a llamar marco de emisión. Recordemos todo lo que sabemos del fotón. Desde el 14 de diciembre del año 1900 sabemos que el fotón es emitido con una energía determinada por su frecuencia de emisión. Más tarde se demostró que la emisión del fotón ocurre cada vez que un electrón baja de nivel orbital a una energía menor que es igual a la emitida con el fotón. En el año 1905, Albert Einstein demostró que la interacción del electrón con el fotón es instantánea, que no demora millonésimas de segundo como estimaba la física clásica. Cuando se demostró la no existencia del éter, se pudo comprobar que el fotón siempre es emitido a la velocidad de la luz en cualquier dirección y, como ya dijimos, es emitido instantáneamente por el electrón. Y desde que es emitido, viajando a la velocidad de la luz, su tiempo propio interno será cero hasta que se detenga. El fotón viaja siempre a la velocidad de la luz con el tiempo propio externo del marco de referencia por el que circula, porque el fotón quieto no existe. Pero su tiempo interno está detenido. Esto quiere decir que durante todo el avance de la hora en la vida del fotón,
desde que nace hasta que se detiene, siempre existe dentro de un mismo ahora cuántico Q propio, o sea, dentro de un mismo tiempo de Planck propio, y nunca en su existencia se le permite hacer algún movimiento interno o cualquier otro cambio físico. Ya se ha demostrado que la frecuencia del fotón no cambia cuando baja su velocidad y modifica su dirección al atravesar un campo gravitacional. Aunque el fotón tarde miles de millones de años hasta llegar a nosotros, su tiempo interno propio es cero y viaja en el tiempo hasta el momento en que se detenga. Por lo tanto, su frecuencia en el avance del ahora nunca puede cambiar desde que es emitido hasta que se detenga cuando es recibido. La energía que transporta es la que le entregó el electrón emisor, igual a la constante de Planck por su frecuencia emitida Fe. Y esa frecuencia estará definida por el cuanto de ahora Q propio del lugar de emisión, por n. Si n es igual a 1,85 por 10 a la 43, entonces n veces Q es igual a un segundo propio. Y todos los ciclos contenidos en ese segundo propio son la frecuencia emitida. Debemos tomar el mismo avance del ahora en el lugar donde se recibe el fotón, que tendrá un cuanto de referencia Q0. Y nQ0 será un segundo de referencia en el marco donde es recibido, donde entran menos ciclos por segundo propio de referencia, que determinan la frecuencia recibida. Y la relación de frecuencia emitida sobre la recibida es igual al cuanto Q del lugar emitido sobre el cuanto Q0 de recibido, que es igual al corrimiento al rojo medido con las líneas de Fraunhofer. Y ahora podemos aplicar la ley del tiempo cuántico, de donde tenemos la relación de cuantos y tiempos propios y de referencia, que nos permite agregar la relación de T0 sobre T a la igualdad del corrimiento al rojo. Por lo tanto, en cada medida experimental del corrimiento al rojo ρ, tenemos definida la relación de cuantos y tiempos del lugar donde fue emitido ese fotón. Y el cuanto propio Q con que fue emitido es igual a ρ por el cuanto de referencia Q0, que es nuestro tiempo de Planck local. Y el tiempo propio que marcaría nuestro reloj en aquel lugar donde fue emitido el fotón es igual a nuestro tiempo de referencia sobre el corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde aquel lugar. Y ya tenemos las dos relaciones fundamentales con que debemos observar a todo nuestro universo: la ley del tiempo propio allá arriba y la ley del fotón aquí abajo, que nos permite conocer el tiempo propio de donde fue emitido. Y la ley del fotón queda definida como el tiempo propio de cada lugar del universo es igual al tiempo medido con nuestro reloj dividido el corrimiento al rojo de los fotones que nos envía. Y con ese tiempo t calculado se cumplen todas las leyes físicas en aquel lugar desde donde el fotón fue emitido. Y podemos retomar las ecuaciones de Schwarzschild para completarlas. El tiempo propio del lugar donde se emitió el fotón Tr a una distancia r del centro de masa es igual al tiempo propio T0 fuera del campo gravitatorio dividido el corrimiento al rojo. Y vemos que T0 sobre Tr es igual al corrimiento al rojo, que es la inversa de la raíz cuadrada. Por lo tanto, podemos tener la gráfica del corrimiento al rojo ρ medido desde fuera del campo gravitacional de los fotones emitidos a distintas alturas r, calculado con el radio de Schwarzschild con la masa de la Tierra o con la velocidad de escape. Pero con la ley del fotón, el corrimiento al rojo también se deduce de la comparación de cuantos de ahora Q sobre Q0, que son los tiempos de Planck en segundos propios
en el vacío y a una altura r desde el centro de la Tierra. Y el cuanto q a una altura r desde el centro de la Tierra es igual al cuanto en el vacío, fuera del campo gravitatorio Q0 sobre la raíz cuadrada, y también nos queda expresado con la velocidad de escape, con la masa de la Tierra y con el radio de Schwarzschild. Recordemos que la velocidad de la luz en el vacío, fuera de nuestro campo gravitacional, es igual a un largo de Planck sobre el cuanto Q0 en el vacío, fuera del campo gravitacional. Y por el efecto de Shapiro, ya comprobado, la velocidad de la luz a una distancia r del centro CR es igual a un largo de Planck sobre el cuanto de ahora Q, de donde podemos dividir la relación de velocidades de la luz y los cuantos de ahora propios, donde nos queda expresada la velocidad de la luz CR a la distancia r igual a la velocidad del vacío c por la raíz cuadrada. Y ya podemos calcular y graficar la velocidad de la luz CR a distintas alturas de nuestro planeta con el radio de Schwarzschild, con la masa de la Tierra o con la velocidad de escape. Las podríamos llamar ecuaciones del efecto Shapiro que se deducen de la ley del fotón. Si introducimos C dentro de la raíz y reemplazamos a 2gm sobre r por la velocidad de escape, la velocidad de la luz en el campo gravitacional CR resulta igual a la raíz cuadrada de la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado menos la velocidad de escape al cuadrado. Por lo tanto, al bajar la velocidad en un campo gravitacional, la pérdida de energía cinética del fotón se transforma en la inversa de la velocidad de escape, que es la velocidad de caída. De donde podemos deducir que la velocidad en el vacío al cuadrado es igual a la velocidad CR al cuadrado más la velocidad de escape al cuadrado. Como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, nos muestra la misma velocidad c resultante, pero con cambio de dirección. O sea, la velocidad de la luz no disminuye en un campo gravitacional, sigue siendo la misma que en el vacío, simplemente cambia de dirección y demora más porque toma un camino más largo al doblar. Einstein no conocía el efecto Shapiro, por eso tuvo que doblar el espacio y se complicó todo con el espacio-tiempo, y al final hasta la NASA sigue usando las leyes de Newton. Hasta aquí hemos utilizado la masa de la Tierra como ejemplo. Pero a estas fórmulas también las podemos usar para todos los astros que nos emiten luz. Solo debemos colocarnos como observadores recibiendo los fotones desde fuera del campo gravitacional de donde fueron emitidos. Ya veremos que la ley del tiempo cuántico y la ley del fotón pueden ser de muchísima utilidad para interpretar correctamente lo que vemos. Y Henry Bergson tenía razón, todo existe simultáneamente. Pero él también afirmaba que si el avance del tiempo universal se aceleraba, no nos podríamos dar cuenta, porque se aceleraría el giro del planeta Tierra, la velocidad de los relojes y todo lo demás. Y ese razonamiento nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasaría si cambia el avance del ahora universal absoluto? Imaginemos que en todo el universo, de golpe, la velocidad de avance absoluta de la hora bajaría a la mitad. El largo de los cuantos bajarían a la mitad y los tiempos que miden cantidad de cuantos aumentarían al doble. Podemos hacer un largo análisis para concluir que Henry Bergson tenía razón. Nuestra vida cotidiana no cambiaría. Los cuantos Q tomarían el tamaño Q0 y viviríamos más rápido sin darnos cuenta. Todas las leyes físicas en nuestro marco de referencia actual seguirían cumpliéndose sin cambios. El Sol
nos empezaría a mandar fotones con la nueva frecuencia, que estaría en perfecta armonía con nuestros nuevos segundos propios en la Tierra. Pero en el camino del Sol a la Tierra estarían viniendo 8 minutos de fotones con la frecuencia de antes. ¿Qué pasaría cuando recibimos esos fotones viejos con nuestro tiempo propio nuevo? Si el cuanto Q de antes era más largo, el tiempo de los relojes era más lento. Un segundo de antes duraba más que el ahora de un segundo actual. Entonces, los fotones viejos tendrían un corrimiento al rojo de 2 con nuestro reloj en la actualidad. El Sol se volvería rojo y eso sería una anormalidad provocada por el cambio de avance de la hora universal. Y Henry Bergson no nos podría decir que no nos vamos a dar cuenta del cambio con semejante fenómeno natural imprevisto. ¿Cómo le llamaríamos a ese corrimiento al rojo? Corrimiento al rojo temporal. Si hubo alguna aceleración del tiempo universal en el pasado, estaríamos recibiendo fotones viejos con corrimiento al rojo. Veamos lo que pasaría dentro de un mismo marco de referencia en el espacio, pero separado en dos: su situación de antes, cuando los fotones fueron emitidos, y la actual, cuando los fotones son recibidos. Se emitieron con un tiempo propio t de antes y hoy los recibimos con nuestro tiempo propio t0 presente. El cuanto Q de antes sería mayor que el cuanto Q0 actual. Los fotones, como vienen viajando al futuro con su frecuencia congelada dentro de un mismo tiempo de Planck hasta que se detengan, los cuantos Q y Q0 determinan la cantidad de ciclos por segundo de los fotones, cuando fueron emitidos antes y cuando los recibimos actualmente. Y las ecuaciones de la ley del fotón nos permiten calcular cuál era el tiempo t de antes. Por supuesto, este es un ejercicio teórico. Pero ¿qué ocurre en el universo? Si el avance del ahora se iría acelerando constantemente de a poco, no tan de golpe como en nuestro ejemplo, ¿podríamos darnos cuenta de ese cambio? Observaríamos que todos los fotones más viejos tienen más corrimiento al rojo. Esta es la realidad medida del corrimiento al rojo entre la Tierra y el fondo cósmico de microondas, de los fotones emitidos por las supernovas 1A, usadas como candelas estándar para determinar su distancia hasta la Tierra. Y de acuerdo con la ley del fotón, el tiempo propio del universo se estuvo acelerando, sobre todo en el pasado de lo que podemos ver. Entonces, estaríamos en presencia de un corrimiento al rojo temporal y no de un universo en expansión acelerada. El mayor esfuerzo en la preparación de esta presentación del tiempo cuántico ha sido explicar todos estos nuevos conceptos con claridad y certeza. Espero haberlo conseguido medianamente. Y hay más conclusiones derivadas de la teoría cuántica del tiempo. Sobre el final, veamos una introducción para ser tratada en otra charla futura. La física del tiempo cuántico es la física de los tiempos muy cortos, hasta más cortos que el tiempo de Planck. Veamos la representación práctica de los píxeles del espacio. Su tamaño es de un largo de Planck. Ubiquemos a una partícula teórica en uno de ellos. Mientras el ahora universal pasa por el momento 1, hasta el momento 2, para completar un cuanto de ahora Q, la partícula desapareció del píxel donde estaba y aparece en uno adyacente. La partícula tiene que quedar quieta hasta que transcurra otro cuanto de ahora. Mientras tanto, todo tiene que estar quieto. Pero puede ocurrir algo mientras la línea de la hora universal se adelanta del momento 1 hasta el momento 2
dentro de un tiempo de Planck? Desde el año 1900, todos nos dormimos con el postulado de que nada puede ocurrir dentro de un tiempo de Planck. Quizás haya llegado el momento de que comencemos a pensar con la física de los tiempos muy, pero muy cortos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.